El mensaje del día de hoy se llama Abba Padre. El Señor me lo dio hace 8 días, hermano. Pero bueno, quiero iniciar con una ilustración en esta mañana. Iba allí un padre con su hijo pequeño de 3 años caminando allí por las calles de Bogotá, usted imagíneselo. Y aquel niño pequeño empezó a ver hacia el cielo y dijo: papá, papi, ¿qué es eso? Y por allá a la distancia veía así un avioncito chiquitico, chiquitico, y decía papá, y entonces él lo medía así: papá. Entonces aquel buen padre le dijo: hijo, es un avión. Bueno, el niño se fue para su casa, llegó a la casa diciéndole a la mamá: conocí un avión así de chiquitico. En esas el padre, viendo la reacción de aquel hijo, dijo: no, yo tengo que ir al aeropuerto a mostrarle cómo es un avión a nuestro hijo. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al aeropuerto a hacer esos paseos de olla, pero allá llevó al hijo. Cuando le dijo: hijo, mira, ese es el avión. Y el niño hacía así: ¡wow! ¿Así de grande es un avión? Yo pensé que era así de chiquitico. Y es gigante, papá. Mira esas turbinas, esos... Bueno, turbinas no creo que hubiera usado esa palabra. Mira esas alas. ¡Qué gigante es el avión! ¿Por qué le cuento esto, amado hermano? Porque quizás así es Dios para muchos. El pecado hizo que nos alejáramos de Abba Padre y veamos a un Dios así de chiquitico. Pero cuando usted se acerca a Dios, ve la grandeza de nuestro Padre Celestial. Ve que podemos notar que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él es increíble, que Él es santo, que Él es bueno, que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, que Él no es hombre para mentir, que en Él no hay sombra de variación, que nuestro Padre Celestial es fiel y misericordioso. Por eso en esta mañana, juntos como congregación, nos vamos a acercar a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vuelva y dígalo conmigo: yo tengo un Padre que me ama. No soy huérfano, tengo un Padre que me ama. Por eso quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 8. Le voy a estar mostrando foticos de un padre y un hijo. Y bueno, vamos a honrar la vida de mi papá. Usted va a ver unas fotos de mi padre, que hoy sé que está en el reino de los cielos, y una que otra foto mía, para ilustrar el mensaje. A veces usamos fotos de otros que ni conocemos, pues ilustrémoslo con foticos nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 14, el versículo 8. Dígame amén cuando lo tenga. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor, a las 3. 1, 2 y 3. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántos pensamos lo mismo? Mira, amado hermano, solo basta que usted y yo veamos a nuestro Padre. Quizás hay personas en esta mañana que crecieron en un hogar disfuncional, que crecieron sin un padre o con el mal ejemplo de un padre terrenal. Y eso ha marcado nuestras vidas aún desde que éramos pequeños y ha distorsionado el propósito de Dios para con nosotros. En Estados Unidos, cuando viajamos, conocí un caso que marcó mi vida, hermano. Era un joven que vivía con su madre, y aquella madre nos contaba que cuando él creció, su padre se fue sin dar excusas, lo abandonó. Nunca más volvieron a saber nada de él. Y este joven hijo le decía a la mamá que por favor salieran a la calle, que tenían que buscar a su padre. Lloraba todas las noches. Y esta mujer, buena mujer, para poder calmar a su hijo, nos contaba que iba de mall en mall, de centro comercial en centro comercial,
que iba de tienda en tienda buscando a un padre. ¿Sabe? Este niño creció con problemas de identidad. Este niño creció con tremendos vacíos emocionales en búsqueda de un padre. ¿Y sabe por qué marcó mi vida? Porque aquí este hombre, aquí Felipe, le está diciendo a Jesús: por favor, muéstranos al Padre. Solo eso basta. Y quizás muchos de nosotros, muchos años, hemos estado buscando un padre, o quizás la aprobación de nuestros padres físicos, pero quizás aún no la hemos obtenido. Le hablo que hablo desde mi propia experiencia. Hace más de 5 años mi padre se fue. Sé que cumplió la buena batalla de la fe y sé que está en un mejor lugar, que es la gloria eterna, amado hermano. Sin embargo, un hombre natural, dice 1 Corintios 2, 14 y 15, el hombre carnal no entiende lo espiritual. Y al principio fue muy difícil. ¿Por qué se fue? Cuando imaginaba a mi padre con una iglesia grande apoyándolo, no sé, viéndolo en sus canas, que conociera a mis hijos, que casara a mi hermano, que estuviera caminando conmigo hasta que llegáramos a viejitos. Sin embargo, no se hizo de esa manera. Y al principio renegamos por qué, y pareciese que hubiésemos quedado huérfanos. En Estados Unidos, en otro de los viajes en Miami, recuerdo un hombre casi de 2 metros, hermano, era caleño, gigante. Se veía muy fuerte con su esposa. Escuchaba la palabra rígido, apenas hacía así, nada más. Lo recuerdo en el momento de la administración. En ese momento, cuando el Espíritu Santo inspira a los hombres de Dios, orando por este hombre, la palabra de ciencia que se le dio era: jamás vas a obtener la aprobación de tu Padre terrenal, pero hoy tu Padre celestial se deleita en ti. ¿Sabe? Aquel hombre de 2 metros fue reducido a un bebé chiquitico y lloraba como un bebé, porque todos los que estamos, todo el ser humano ha sido creado para tener una figura paterna. Y hoy yo anhelo con todo mi corazón que usted pueda recuperar, y yo, esa figura paterna. Y pensemos que no somos huérfanos, que el Señor lo prometió, que estaría con nosotros hasta el final de los días, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando usted lee Romanos el capítulo 3, el versículo 23, dice que por el pecado, por la desobediencia, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En la TLA dice que nos alejamos del Abba, nos alejamos de Papito Dios. Me encanta NTV, dice que no vamos a poder alcanzar de nuevo a estar con Él. Y eso es lo que pasó a través del pecado. Adán y Eva, cuando Dios crea al hombre, lo crea Él mostrándose como proveedor, como un buen padre. Sin embargo, la desobediencia, nuestras malas decisiones, Isaías 53:6 dice que nos descarrilamos como ovejas, amado hermano, y nos apartamos del diseño divino de Dios. Nuestro Padre es bueno y Él te creó a ti y a mí con un propósito específico. Jeremías 29:11 dice: yo sé muy bien, dice el Padre, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal. Amado hermano, la calamidad que te ha venido aconteciendo, el abandono de aquel padre, las malas decisiones y malos ejemplos que has tenido, han sido consecuencia de aquel pecado original, amado hermano. Pero hoy le tengo una oportunidad, y es presentarte a Cristo, porque solo en Él vamos a poder llegar al Padre Celestial y lo vamos a poder ver. Quiero darte varios datos curiosos. ¿Qué pasa cuando crecemos sin un papá? ¿Sabía usted que el 80% de niños en Colombia crecen solo con su figura materna? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que el 90% de las personas que están privadas de la libertad, ya sea en una cárcel o en una correccional, crecieron sin su figura paterna, sin un papá?
ya sea cárcel de hombres o cárcel de mujeres? ¿Sabía usted que las personas que crecieron sin su papá no quieren formalizar un hogar, ni mucho menos tener hijos? Usted puede corroborar esta información preguntando o teniendo el conocimiento de aquellos no quieren. ¿Cómo? Con tremendo mal ejemplo. ¿Sabía usted que las personas que crecieron sin padre se les dificulta ver a Dios como padre? Y a veces ven a papi Dios, a papito, como un jefe, como un patrón, como todo menos como papá. ¿Sabía usted, amado hermano, que las personas que crecieron sin un padre luchan constantemente con enfermedades mentales? Abandono, ansiedad, traumas, temores, falta de perdón, inferioridad, depresión, ira, celos, entre otras. Felipe le dijo a Jesús: déjanos ver al Padre, solo esto basta. En la sociedad que vivimos, en el mundo que se está transcurriendo, necesita ver al Padre, porque solo Él basta. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas ver al Padre. La pregunta es: ¿dónde está? Acompáñenme por favor a Juan, ahí mismo, capítulo 14, el versículo 9. ¿Dónde está el Padre? Como aquel joven en Atlanta: ¿dónde está mi papá? Y lloraba de lugar en lugar buscándole. ¿Dónde está mi Padre? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No le parece esto tremendo? Si depositas tu mirada en Cristo, vas a poder ver al Padre, porque el Padre y el Hijo, amado hermano, son uno solo. Mire qué tremendo, amado hermano. En esta misma conversación de nuestro Señor Jesucristo, no solo con Felipe, sino con Tomás, en el versículo 6 les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Quieres conocer a tu papito celestial? Tienes que conocer a Jesús. Y por eso en esta mañana quiero enseñarte 7 atributos del Padre a través de Cristo. Y vamos a estudiar la oración del Padre Nuestro. Porque en la tradición usted se la sabía, hermano. Pasábamos por un susto bien berraco y empezábamos: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Una calamidad: Padre nuestro que estás en el cielo. Los he visto, pasan por el cementerio: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús tenía intimidad con el Padre, le encantaba pasar tiempo con el Padre. Y en esta mañana nos quiere enseñar cómo usted y yo podemos conocer a nuestro Padre Celestial a través de Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. 7 atributos del Padre a través del Hijo. Y la primera es: el Padre disfruta tener tiempo de calidad con sus hijos. Acompáñame a Mateo, el capítulo 6, el versículo 6. Vamos a estudiar el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 6. Este primer atributo, ¿cuál es? El Padre le gusta pasar tiempo de calidad con sus hijos. En esta mañana le pregunto a usted como hijo: ¿su Padre terrenal pasó tiempo de calidad con usted? Unos dirán amén, otros dirán que quizás no. Quizás padres ausentes, malos ejemplos, una pérdida inminente desde la niñez. Murió. ¿Cómo? Y esto quizás ha producido vacíos emocionales en nosotros, que no podamos avanzar. Pero quiero hoy enseñarte que nuestro Padre Celestial, Él jamás nos va a dejar tirados. Él jamás nos va a dejar en vergüenza. Y Él siempre está para socorrer a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice Mateo 6:6: mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabía usted, amado hermano, cuando usted lee el Evangelio de Lucas capítulo 5, el versículo 15 en la NTV, dice que Jesús buscaba constantemente estar solo para orar a su Padre? Mire, este hijo buscaba ¿qué? Al Padre, porque le encantaba pasar tiempo de calidad con su papá. Papás, yo les pregunto, porque hoy queremos que también usted salga como un buen padre. ¿Usted pasa tiempo de calidad con sus hijos? ¿Usted busca estar solos con ellos? ¿Hablar con ellos? ¿Sabe usted qué está haciendo su hijo en este momento? ¿Sabe usted dónde está su padre en este momento, amado hermano? Jesús siempre buscaba estar solo con su papito. Cuando usted lee Juan, el capítulo 11, el versículo 42, Jesús dijo: Señor, gracias, porque sabemos que tú siempre escuchas nuestra oración. Amado hermano, constantemente hay personas que se acercan y me dicen: pastor, no escucho la voz de Dios. Pastor, no sé qué pasó, pero no siento a Dios. Amado hermano, ¿sabes por qué es? Porque quizás está menguando tu fe. Pero Dios es omnipresente y Él siempre está. Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo: os ruego a mi papito, al Padre, que os envíe al Consolador. No os dejaré huérfanos. Usted no es huérfano, hermano. El justo por la fe vivirá. Y hoy quiero recordarle todas las plegarias que a veces hacemos, que parecía no tener sentido. No sé si le ha pasado, pero uno va ahí manejando y dice: Señor, ayúdame en esto. O Padre, muéstrame el camino. Quizás no es esa oración con fervencia que en otras temporadas hacemos, pero son oraciones como las de Ana, allí en primer libro de Samuel 1, que uno mueve los labios. Pero ¿se ha tenido esas respuestas sobrenaturales? Que hasta son cosas que pensamos en oración y Dios viene y responde. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama y nos escucha. Papás, ¿qué tan buena, acertada comunicación tiene con sus hijos? ¿Hablas con tus hijos? Hoy en día esto se ha distorsionado porque nos sentamos a la mesa. Uno está en WhatsApp, otro en Instagram y el otro en Facebook, y ya no nos vemos a la cara. Quizás dentro de nuestros propios hogares, nuestros hijos con 1000 problemas, con situaciones que ni siquiera no las imaginamos, porque como hijo sé de qué estoy hablando. Y quizás nuestros padres ni enterado tiene, porque quizás muchos andamos en el afán y la ansiedad. ¿Sabía usted? Allí dice en Mateo el capítulo 3, el versículo 17, y Mateo 17, 5 al 8, que nuestro Padre Celestial estuvo en los momentos más significativos de nuestro Señor Jesús y le dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. El primero fue ¿dónde? Allí cuando Él se bautizó, en obediencia, queriendo agradar a su Padre. Y el segundo suceso fue allí en el monte de la transfiguración. Papá se sintió tan orgulloso que dijo: este es mi hijo. Y yo le pregunto a usted, padre, que me está escuchando, o hijo, ¿su papá estuvo presente en esos momentos significativos de su vida? ¿O usted como padre está presente en esos momentos significativos del crecimiento de su hijo? ¿Sí o no? Si no, tranquilo, hoy es un bello día para empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, amado hermano, a veces hay situaciones que es el trabajo, la empresa, el estudio, lo que sea, hermano, pero tú no puedes cambiar tu tiempo de calidad con tus hijos, con tu trabajo. ¿Sabe? Tengo un hijo de 3 años. Mire, yo estoy alzando al papachito y para mí es una gran bendición poder ser papá. Pero sabes, a veces sin darme cuenta, el ministerio, las obligaciones,
hacen que no disfrute la temporada de mi hijo, que sé que no va a volver de los 3 años. Por eso con mi esposa ¿cómo se diría? Bueno, nos pusimos de acuerdo, concientizamos, gracias, para tener tiempo de calidad. Yo quiero ser un padre presente, porque mi Padre Celestial es un Padre presente. Porque mi Padre Celestial, amado hermano, escucha cuando tenemos comunicación con Él. Quizás no sientes al Padre, ¿sabes por qué? Porque no le buscas. ¿Él dónde está? En el secreto. Cuando nadie te ve, entras por las puertas, cierras la puerta, pones música de adoración y allá está tu papá esperando por ti. Santiago 5:4 dice que el Espíritu de Dios nos anhela con gran celo. Dios anhela pasar tiempo con su hijo. Yo le pregunto, papá, ¿usted no disfruta pasar tiempo con sus hijos? Mire, yo disfruto viajar con mi hijo. Disfruto alzarlo, apachucharlo, pellizcarlo, morderlo, hermano, porque es mi hijo. Y papi Dios anhela lo mismo contigo. Cuando usted va al secreto, ¿le ha pasado? Llegamos muchas veces destruidos, llegamos desanimados, quisiéramos tirar la toalla. Muchas veces no sabemos qué hacer porque el mundo nos trata a las patadas. Pero solo basta, dijo Felipe, ver al Padre y todo estará bien. En esta mañana, amado hermano, solo basta que tengas tiempo de calidad con tu papá. Dice en Lucas capítulo allí 10: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará luego cosas buenas? ¿Será que el hijo pide pan y se le dará un escorpión? ¿Se le dará una piedra? ¿Se le dará una víbora? No. El Padre, ¿sabes qué siempre nos va a dar? Un abrazo, el consuelo, la dirección. También una que otra juguetera, ¿verdad que sí? Porque al hijo que ama se corrige. Pero siempre el Padre, sus planes son buenos, porque Él es bueno. Tú dirás, eso se escucha muy bien, pero ¿por qué mi papá no estuvo presente, pastor? Se me dificulta perdonar a mi padre terrenal. Cuando usted lee Mateo capítulo 27, el versículo 46, Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pareciese un discurso totalmente contrario a lo que te acabo de enseñar. Sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo lo golpearon y lo abofetearon para que tú y yo, amados hermanos, aprendiéramos sobre la humildad. Le pusieron una corona de espinas y sangró su cabeza para que la sangre de Cristo limpie nuestros pensamientos. Se le latigó en su espalda y prácticamente, amado hermano, quedó irreconocible para que la sangre de Cristo borrara nuestro pasado y limpiara nuestro presente, amado hermano. La sangre de Cristo, cuando Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado?, es para que usted y yo nunca nos sintamos abandonados, sino que podamos saber que Él está presente, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, amado hermano. ¿Sabe? Allí Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque justo en ese momento Él llevaba en sí el pecado de la humanidad, nuestras transgresiones, nuestros delitos, nuestra inmundicia. Cuando el pecado, leíamos en Romanos 3:23, hace que nos apartemos del Padre, pero el Padre estaba allí. Pero el Padre se estaba agradando de lo que Jesús en obediencia estaba haciendo. Estamos en pecado. Dirás: pastor, fallé esta semana. Volví a caer en pornografía, en masturbación. Tuve una conversación que no me edificó. Practiqué brujería, hechicería, santerismo. No sé cómo vengas y nos sentimos acusados y lejanos del Padre. Pero en esta mañana, si aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, si decides caminar con Él, aunque rojo como el carmesí fuese tu pecado, hoy usted va a volver a su casa blanquito como la blanca nieve. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Jesús, desechado entre los hombres, dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en todo quebranto, sintió que ser huérfano. ¿Sabes para qué? Para que Él entienda cómo usted y yo nos sentimos y pueda llenar nuestros vacíos emocionales. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, el padre disfruta tener tiempo de calidad con sus hijos. Padres, tengan tiempo de calidad con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si el trabajo te está absorbiendo, creo que hay que, dígale que tiene al lado, recalcular. Vamos, dígale, exhórtelo, recalcule, hermano. Muchas de las personas ahorita en diciembre, mamá, ¿dónde están los juguetes? ¿Por qué mis hijos no me visitan? ¿Por qué me siento tan solito, pastor? Porque nunca sembraron eso en sus hijos. Porque pusieron en primer lugar todo menos la comunión con sus hijos. Pero eso ya pasó. Por eso este diciembre usted va a visitar a sus papás. ¿Cuántos dicen amén? Salga de aquí y llámelos. Hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el padre conoce a sus hijos. ¿Usted conoce a su hijo, hermano? Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros la pedáis. Y mire qué tremendo, porque ahí mismo en el mismo capítulo, en 3 pericopas más adelante, Jesús está enseñando sobre el afán y la ansiedad. Y nos está enseñando que hay personas, hermano, que se preocupan por qué vestir. ¿Se acuerda? ¿Qué hay de comer? Y dice allí Jesús: oiga, hermano, espere, tranquilo, que el Padre sabe muy bien cuál es su necesidad. Y nos enseña: si aún las aves del cielo tienen donde reposar, si aún los lirios del campo visten mucho mejor que hasta el mismo Salomón, ¿será que Dios no va a cuidar de sus hijos? Padres, ¿usted conoce las necesidades de sus hijos? ¿Qué necesidad tiene su hijo? Yo no sé, quizás, bueno, conozco una que otra ovejita, hijo de Dios, pero conozco muy bien las de mi hijo. Y mi hijo tiene la necesidad que yo es que vaya y le haga así en la orejita. Y hermano, yo no le hago así, y que ella le dijo a la mamá: es que a mí nadie me quiere. Con 3 años, hermano. Es muy consentido, pero yo lo disfruto porque lo amo, hermano. Tenemos una cama pequeña, hermano, y yo soy bien grandote. Mi esposa de pronto no tanto, pero ya con Josué, él no duerme derechito, sino duerme así horizontal, hermano. Y yo: salga de mi cama. Pero sabe, me hace falta. Y yo: bueno, un poquito, venga para aquí. Porque él tiene una necesidad de afecto, porque él tiene una necesidad del calorcito de su papá y de su mamá. Y yo, como hijito de Dios, voy al secreto y le digo: papito, soy un bebé, necesito tu abrazo, necesito tu cariño. El rey David en el Salmo 146, el 143, versículos 6 al 7 dice en la TLA: Señor, hazme saber cuánto me amas. ¿Usted sí le ha pasado? Y usted dice, tremendas pruebas, usted le dice: oiga, Señor, papito Dios, ¿me amas? Házmelo saber, dame una señal. Y quizás si usted está orando, esta es su señal, amado hermano. El Padre cuida de usted, no lo va a dejar tirado. ¿Qué usted tiene que hacer? Dice allí en Mateo el capítulo 6, el versículo 31 al 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hijo, busca a tu Padre y Él va a suplir lo que necesitas. Él, dice el Salmo 139, conoce muy bien nuestro caminar, nuestro sentar. Antes de que salga palabra de tu boca, Él sabe qué hay en tu corazón. Y usted: Señor, la casita, que me paguen el arriendo, Señor. Y como Marta y María. Marta, ¿cómo andaba? Turbada, ansiosa, amargada. Tranquilo, tu papá sabe muy bien cuál es tu necesidad. Él va a suplir tus necesidades.
La buena pregunta es: ¿y por qué no lo ha hecho? Porque los tiempos de Papito Dios son perfectos. Y quizás está formando tu mal carácter. A ver con qué sale. Un día, amado hermano, con Josué, ese chino hermano corre y él dice: es tiempo de correr. Y sale a toda mecha, hermano. Entonces deme la mano, sale por allá corriendo. Y le dije a mi esposa: nos vamos a esconder, a ver qué hace. 10 minutos y ni se había dado cuenta, hermano. Ya 20 minutos nosotros ya cuando, ¿y papá dónde está? ¿Y mamá dónde está? Y hermano, le cambió tremendo angustia que tenía en su rostro. Y a veces somos así. Miramos para todos lados y no vemos a Papito, pero Papito nos está viendo. Pero Papito sabe que estamos pensando. No contristáis al Espíritu Santo. No contristes a Papito Dios. Él es bueno y llega justo siempre a tiempo. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, vinieron a cobrarle los impuestos, el tributo a Jesús y a los discípulos. Tremenda necesidad, ¿no? Pagar impuestos. Ay, ay, ay. Y Jesús, amado hermano, le dijo a Pedro: tenemos una necesidad así, va y pesque un pescado. No se preocupe, que dentro del pez están los 2 denarios. Hermano, Él conoce tu necesidad. Usted, sin darse cuenta, preocupado por ese arriendo, preocupado por el colegio de sus hijos, lo que sea. Tranquilo, un pez. Usted siga predicando, que cuando menos se dé cuenta, ese pez viene y produce por usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí le ha pasado? Siempre lo digo. Miren, en Miami un día vine y lloré por una mujer. Señor, bueno, la verdad, como Samuel, uno no ve nada a veces. Esa es la verdad. Y uno quiere el fire y nada, hermano. Apenas abrió el ojo y me dijo gracias, y salió y se fue. Bueno, qué sorpresa que meses después esta mujer se consiguió mi número de celular. Me dio tremendo testimonio cómo ella había sido edificada en su espíritu y había sido avivada. Y fue la mujer que nos recibió en otro de los viajes, nos dejó quedar en su casa, nos honró, nos bendijo, y su casa fue una iglesia en el tiempo que estuvimos allá. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted no tiene ni idea en quién está sembrando. Usted no tiene ni idea que ese niño que de pronto usted no le ve nada y a veces lo tenemos en poco, va a ser tremendo hombre que Dios va a usar para que lo bendiga a usted. No desestimes a nadie. ¿Cuántos dicen amén? La multiplicación de los panes y los peces. Había una gran necesidad, ¿verdad? Pero Dios, Papito Dios, conoce nuestras necesidades. Dirás: pastor, tengo poquito. No se lo estoy pidiendo, hermano, no se preocupe. Entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Él. Entréguele su tiempo. Entréguele sus fuerzas. Entréguele su familia. Sírvale al Señor. Y usted no podría imaginar lo que Él puede y quiere hacer con lo que tienes en las manos, amado hermano. Entrégale tus sueños a Dios, a tu Papito Dios. Él no es un robasueños. Él no es un roba emociones, no, hermano. Cuando usted confía en Papi, Él le va a proveer para todo y nos da mucho más de lo que merecemos. Josué a veces me pide algo y ¿sabe qué hago yo? Yo soy un buen padre, ¿o no? Procuro ser un buen padre. Y a veces le doy más de lo que él me pide, porque me gusta cuando sonríe y dice: papá. Ahorita está con los dinosaurios y quiere que yo le hable idioma de dinosaurios. Y a veces uno está ocupado y uno no le habla como un dinosaurio y se pone bravo, hermano. Pero cuando uno le hace, sonríe y dice: sí, este es mi papi, porque entiendo las necesidades de mi hijo. Papás, ¿sabes cuál es la necesidad de tu hijo, de tu hija? Un abrazo puede calmar en un momento de tempestad. Una palabra de afirmación. Jesús le dijo, tremendo, antes de la noche del Getsemaní, en la noche de transfiguración: este es mi hijo amado, a este el que yo escogí. Qué bueno que antes de la prueba nuestros padres nos digan: tranquilo, hijo, eres mi hijo y todo va a estar bien. ¿Sí le ha pasado, hijos? Mire, mi padre, el pastor Omar Parra, un hombre de Dios, hermano. Pero este hombre no era tan de Dios. Y yo estaba con mi sueño musical y estaba con el sueño de trabajar en los bares y ser alguien como Simón el Mago. Quería ser alguien. Y mi papá me decía: ahí no es, hijo.
hijo, lo van a tratar mal. Pero saben, nunca fue arbitrario. Él hubiera podido decir, si hace eso, le echo un candadito y fuera de la casa. No, él me tuvo paciencia. ¿Y sabe qué hacía? Usted un día le va a servir al Señor. Las últimas palabras de mi padre hacia mi vida fue: hijo, usted tiene un buen corazón. Y sabe, me marcó. Porque a veces que quiero hacer cositas feas, hermano, digo, no, tengo un buen corazón, porque mi Padre me lo dijo. Mi Padre celestial me lo dijo y mi Padre terrenal me lo confirmó. Quizás si su padre le ha dicho cosas feas, lo ha atado. Yo veo constantemente cómo los padres le dicen vulgaridades a sus hijos, cómo continuamente hay abusos y violencia sobre niños pequeños, cómo toda la frustración de un trabajo que no se da, de una vida en desgracia, se desquitan con los pequeñitos. Y cuando crecen es lo que sus papás un día dijeron. Pero usted en esta mañana se va a desempolvar. Eres lo que Dios ha dicho de ti y eres un hijo de Dios. Vas a tener un hogar en bendición, vas a poder tener hijos, le vas a servir al Señor, vas a ser de ejemplo para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? No eres, amado hermano, la desgracia de nadie. No eres un bastardo, eres un hijo de Dios. Te concibió el Espíritu Santo, amado hermano, y tienes un propósito en el Señor. Te va a usar el Señor, te va a bendecir el Señor. Y aunque Jesús nos enseñó que sufriríamos aflicciones en este mundo, no se preocupe, hermano, Jesús venció el mundo. ¿Lo puedes creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. Busca primeramente el reino de papito y Él suplirá tu necesidad. Número 3, nuestro papito Dios es santo. Yo le pregunto, ¿usted es santo, hermano? Ay. ¿Su papá fue santo, hermano? ¿Le dio un buen ejemplo? Pero hoy en día, amado hermano, es lamentable que hay muchos padres que viven en adulterio. Esto es un mal ejemplo y es contrario a la santidad. Borrachos, drogadictos, es el ejemplo que se le está dando a sus hijos. Vulgares, la obra de la carne, la ira, los celos. Cuando usted lee Isaías capítulo 57, el versículo 15, dice: el que habita en las alturas, el santo, 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 quien levanta el espíritu del humilde y quebrantado del corazón. Amado hermano, ¿cómo saber? Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recuerda que estamos estudiando la oración del Padre nuestro. ¿Dónde está el Señor? Isaías 57, 15, en la altura, porque Él es santo, santo, santo. ¿Y a quiénes levanta? ¿A quiénes levanta para estar en las alturas? Al humilde y al quebrantado de corazón. Eso es lo que Dios demanda de los padres también terrenales. Si quizás su papá no tuvo altura, porque por el contrario, más abajo, más cerca al Seol, amado hermano, con los pecados, usted desempólvese. ¿Cuántos dicen amén? Mire, tengo la dicha de ver el testimonio de mi padre terrenal. Un día un borracho, un delincuente, cárceles, tiros, puñaladas. A veces yo le decía Robocop, porque usted le viera el cuerpo, más de 30 puñaladas, 2 tiros. Quedó manco, para los que no sabían, por malas decisiones. ¿Qué ejemplo había ahí, amado hermano? Ninguno. Siempre lo he contado. Crecí en un hogar donde yo tenía un cuchillito en el bolsillo, y en el colegio jugaba, es que aquí y que así. Me sé uno que otro paso, hermano, porque ese era el ejemplo de mi casa. De vez en cuando levanto mi voz, me airo fácilmente. Constantemente, amado hermano, soy nostálgico y depresivo, porque quizás mis generaciones pasadas fueron atacadas por ahí. Pero también vi que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando mi padre reconoció a Cristo, no fue de una. Tito 3:5 es un proceso de regeneración. Sin embargo, pude ver que ya no era el mismo. Y un día impuso sus manos sobre mí sin saber que yo seguiría su legado. Papás, ¿qué legado le están dejando a sus hijos? ¿El de santidad? ¿El del servicio a Jehová? ¿El del temor a Dios?
Nuestro Padre Celestial es santo. Y usted y yo, Dios demanda que sus hijos seamos santos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo saber que usted es santo? Ahí hay un principio bonito: la humildad y quebrantado de corazón. Esta semana le decía al pastor Harold, de hecho, ¿será que una persona mayor puede cambiar ese mal carácter? Si usted ha dicho que usted ya llegó a casi a los 100, hermano. Usted es la hermana prehistórica y el hermano prehistórico. Y sufrimos con la ira, hermanos, con los celos, maledicencias, cosas que sabemos que están mal, y a veces uno dice: no, es que yo ya hacía así, y Lora vieja nunca aprende a hablar, tiran unos por ahí. ¿Podemos cambiar? Dígale que tiene al lado: sí, si es quebrantado en su corazón, si es humilde, hermano. Por eso dígale al que tiene al lado: muérdase la lengua, sírvale a otro, sea humilde, escuche el mensaje. Este mensaje no es para otros. ¿Cómo es que dice el pastor Harold? Yo no lo he entendido, pastor Harold, perdóneme. Yo siempre digo que sí, pero no lo he entendido muy bien. Ok. Ok, el mensaje es para usted, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y para mí también. Tenemos que cambiar, hermanos, porque nuestro Padre es santo. Y si usted no cambia, hermano, hay un lugar para los rebeldes. Hay un lugar, amado hermano, que no quieren estar los hijos de Dios. No les pertenece a los hijos de Dios. Por eso vamos a hacer un ayuno esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a convocar un ayuno de 3 días, donde usted le va a decir: Señor, mata esta naturaleza pecadora. Es necesario, quita este corazón de piedra. El que roba, ya no robe más, deje de robar, hermano. El que se aira y golpea la peña, hermano, no va a ver la tierra prometida. ¿Qué quiere que el Señor cambie de su mal carácter? ¿El orgullo, la arrogancia, el pecado? ¿Qué es? Eso es a punta de ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ayunar miércoles, jueves y viernes. Y usted se va a meter con el Señor, y Dios sí va a poder cambiar ese mal carácter y quebrar ese corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 4, Mateo capítulo 6 versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amado hermano, nuestro papito Dios es bueno y su voluntad es buena. ¿Sabía usted que en Hebreos capítulo 5 el versículo 8 dice que por lo que padeció Jesús aprendió obediencia? Debemos obedecerle porque su voluntad es buena. ¿Cuántos no hemos orado así? Señor, hágase tu voluntad, amén, y nos hacemos ahí las cositas, pero salimos y ya no queremos hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo en la noche de Getsemaní: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Le fue fácil a nuestro Señor Jesucristo? ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? Mire, yo puse una foto ahí con mi hijo, porque yo me lo llevo a él en un motoneta. Esa motoneta es eléctrica y me lo llevo de un barrio a otro donde él estudia en el jardín. Y entonces él me dice que a toda mecha. Entonces yo lo subo ahí a toda mecha. Pero ya me he caído 2 veces, hermano. En serio, yo todo grandotote, y me he pegado durísimo. Y él dice otra vez, porque él no se pega, hermano. Tiene su casquito y todo, y yo le pongo la ruanita y él va muy cómodo. Y 2 veces, y siempre donde me caigo, siempre vuelvo y me recaigo. Por eso es que ya ahí voy lentico, hermano. Pero mire qué tremendo, porque cuando el hijo va con el Padre, va confiado. Si usted está con su Padre, vaya confiado, que el Señor ya pagó, hermano. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vaya confiado, ahí como Juan. ¿Cuántos apóstoles Juan hay aquí en esta mañana? En el regazo del Maestro, amado hermano. Él dijo: mi tiempo ha llegado, pero el otro ahí confiado. Amado hermano, descanse en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Josué apenas ve motoneta, dice: motoneta. Y uno dice: Señor, guárdanos, porque hubo irresponsable, hermano.
Quizás tenemos padres irresponsables que no son buenos. Amado hermano, malos ejemplos, vuelvo y lo digo, fueron abusadores, quizás mucha violencia, golpe a su mamá, borrachos, lo que haya sido. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Él es bueno y sus planes son buenos. Lo he venido repitiendo. ¿Cómo entender la vida de Job cuando él era bueno y perfecto y todas las calamidades que le pasó? ¿Por qué nos pasan calamidades a los hijos de Dios, a los buenos? Pero cuando el Padre se revela a Job en el capítulo 38, le dice: Job, tú eres muy pequeño para entenderlo, no lo puedes entender. Respóndeme y cíñete como varón. ¿Qué sostiene la tierra? ¿De dónde viene el agua? Bueno, las preguntas que se le hacen ahí. Y Job entiende y dice: claro, un hijo entiende y dice: mi papá es mi papá. Cosas tan tremendas que yo no entendía. De oídas escuchaba, mas ahora mis ojos lo ven. El proceso que estás viviendo no lo entiendes porque tu cabeza es muy pequeñita, pero ya lo vas a entender porque papá se sienta a la mesa y nos explica y nos dice: en algún momento lo va a hacer, sea aquí o sea en el reino de los cielos, amado hermano. Pero quiero que entiendas que el plan de Dios es bueno, que su hijo amado, como simbología de Job, tuvo 1000 calamidades y el plan era de redención, de justificación, de que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Nadie lo podía entender, los discípulos se entristecieron, nadie podía ver con claridad. No vas a entender tu proceso, pero hoy te digo, el plan de Dios es bueno, de vida eterna, de cosas tremendas que Dios tiene contigo. Solo ve seguro en el pecho del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 5. El Padre es proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 6 versículo 11. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Usted dirá: pero eso se parece mucho al punto 2, ¿no? Pues no. Cuando usted lee Lamentaciones, el capítulo 4, el versículo 4, dice que los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los dé. ¿Y de qué clase de pan estamos hablando? ¿Qué es el pan en la Biblia? La palabra. ¿Qué más? ¿Recuerdas la mujer sanofenicia? Allí eso está en Marcos capítulo 7, el versículo 27, que le dijo: Señor, tremenda necesidad que ella tenía, porque su hija estaba siendo oprimida por un espíritu inmundo. ¿Y qué le respondió Jesús? Esta mujer era cananea, no era parte de los hebreos, del pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús le dice: no es bueno darle el pan de los hijos, ¿a quiénes? A los perrillos. Tremendo, ¿no? ¿Qué es el pan? Padre, hoy te pregunto, ¿sabías que un abrazo? Es más, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda una palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabías que una palabra puede sanar a tu hijo? Un buen consejo, un tranquilo hijo, todo va a estar bien. ¿Acaso usted no está esta mañana por la palabra del Padre Celestial? El Salmo 107, el versículo 20 dice: envía su palabra y nos sana. En esta mañana, amado hermano, una palabra. Esta mujer, hermano, tremenda. Juan 1:14, ¿no? Se le da potestad de ser llamado hijo de Dios a los que creen en Cristo. Y esta mujer dijo: Señor, aún los perrillos comen de la migaja de la mesa. No había visto tal fe el maestro, que dijo: toma tu pan recién horneado, hermano, delicioso. El pan de los hijos son las sanidades. El pan de los hijos son las liberaciones. El pan de los hijos es lo sobrenatural de Dios. Quizás has dicho: veo milagros de otros, milagros de provisión, milagros de sanidad. ¿Y cuándo el mío? Le tengo una buena noticia. En esta mañana, si dispones tu corazón, Dios puede sanarte. Estoy seguro que hoy va a sanar muchos corazones el Señor, de los vacíos emocionales que tenemos. Pero es necesario que usted, como la mujer sanofenicia, diga: Señor, aún los perrillos. Mira, ahí hubo humildad y rendición. Reconozca que necesita a Cristo. Reconozca su condición. Esta mujer dijo: sí, soy perrillo. Sea humilde.
¿Cuántos dicen amén? Nuestro Padre es un proveedor. Quizás hay personas en esta mañana que crecieron con padres irresponsables, que crecieron con padres que tuvieron que demandar para que haya una cuota de alimentación, y creciste con esa desviación. Pero en esta mañana a papito Dios no hay que demandarlo, hermano. Es por gracia que Él viene y sacia a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, ya estoy terminando, hermano. Esta me gusta mucho. Nuestro papito Dios es perdonador. Mateo capítulo 6 versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quizás en esta mañana hay que perdonar a nuestros padres terrenales, o aquella figura de autoridad, quizás un líder espiritual, un pastor que dio un mal ejemplo, o quizás aquel padre borracho, irresponsable, o que un día te abandonó. Hay una persona en esta mañana que quizás le atribuye el vacío o el silencio de aquel padre otros abusos. Quizás vino un amigo y abusó de ti sexualmente, te quisieron tratar mal, te humillaron, y siempre eso ha recaído sobre tu papá y no has podido perdonar, y ahí está la raíz de amargura. ¿Sabías que si no perdonamos, dice Isaías 32, el Salmo 32, en la dicha del perdón, nuestros huesos se envejecen, amados hermanos? Aún podemos tener problemas en nuestra salud física. Hay muchas personas que no han podido perdonar a sus autoridades, a sus papás, y tienen toda la razón porque se portaron muy mal. Pero esto, la consecuencia, ha traído enfermedades del corazón, en las articulaciones y demás. En esta mañana, bienaventurado el que recibe el perdón de sus transgresiones. Creo que hay que perdonar. Qué más grande amor el de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, cuando dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En esta mañana yo te invito a que mires a tus papás con compasión. Quizás su papá, su mamá o esa autoridad no tuvieron la misma oportunidad de usted de recibir a Cristo en su corazón. Quizás también fueron abusados y fueron víctimas del pecado, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, daña nuestros corazones. Pero en esta mañana, si quieres avanzar, necesitas perdonar, porque el perdón, amado hermano, mientras que los otros están de juerga, dirían por allá, y avanzan, y usted los ve viajando, y usted los ve exitosos, hermano, usted preocúpese por lo suyo, porque cada quien dará cuentas al Señor en su tiempo. Pero te amargas viendo que otros disfrutan y que quedó impune, pero no ha quedado impune, porque hay un Dios, un papito, que todo lo ve y a su tiempo hará justicia. Necesitas avanzar, y para poder avanzar en esta mañana necesitas perdonar. Perdona a ese papá que no estuvo, perdona a ese papá violento. Amado hermano, a veces pensamos que no hay que perdonar, y sin darnos cuenta hay cosas que tenemos en nuestro corazón que nunca las confesamos. Mire, mi papá fue muy bueno, pero hubieron cosas de mi niñez que le digo: Señor, bórralas, quítalas de mí, porque aunque mi papá ya está en la gloria eterna disfrutando, aquí eso a veces me amarga, hermano. Y digo: pero ¿por qué lo hicieron así? ¿Pero por qué tuvo que ser así, Señor? Y he entendido, amado hermano, que cuando el Señor ha venido limpiándome, he podido avanzar, he podido ver la vida diferente y entender que Dios tiene un plan con mi vida también. Por eso en esta mañana, piensa en este momento, ¿qué tienes que perdonar? ¿Cuál es la imagen que no se puede borrar de ti? Aquel video que está siempre aquí. Te reúnes con tus papás, los abrazas, les ayudas y demás, pero hay cosas en tu corazón que en esta mañana el Señor quiere remover de tu vida para que puedas avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuestro papá nos perdonó, ¿verdad? Siendo pecadores, siendo ignorantes. El rey David
discúlpeme, Asaf en el Salmo 79:11 dice: Señor, torpe, una bestia éramos sin ti. Fallamos, ¿verdad? Pecamos, nos apartamos, pero nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. ¿Por qué usted no va a perdonar? Si quieres que papito Dios te perdone, tienes que perdonar. Dígale al que tiene al lado: tienes que perdonar. No sea como aquellos: yo perdono pero no olvido, pastor. No, el perdón es perdón. Perdón es que le des el lugar donde estuvo esa persona. El perdón, amado hermano, es que te sientes a comer con esa persona y ya no haya ese fueguito allá adentro, un fuego extraño. Es que quieras hacerle el bien. ¿Cuántos dicen amén? Último, nuestro papito Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 6 versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también versículo 13, discúlpeme. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado hermano, nuestro papito Dios es poderoso. El mero mero, el gran yo soy, el alfa, el omega, el grandote, el Celsior. Usted dirá: ¿por qué puse esas fotos, hermano? Cuando usted lee Romanos capítulo 8, el versículo 11, dice que el mismo que levantó a Cristo entre los muertos es el que hizo que usted y yo hoy seamos cristianos. Muertos éramos, pero ahora podemos tener vida, amado hermano. ¿Y sabe qué me sorprende? El hijo pródigo en Lucas 15, el hermano se pone celoso y dice: Señor, ¿por qué a este le hicieron fiesta? ¿Recuerda cuando vuelve el hijo pródigo? Pero mire, le están haciendo, ¿y a mí cuándo me han hecho eso? Le dice. Y el papito le dice: tranquilo, todo lo que yo tengo es tuyo. Y hoy yo quiero decirle: la gloria, la unción, el favor es de los hijos de Dios. ¿Por qué no lo crees? Toma esa bendición. Mira, hermano, estos días, después del proceso que les conté, como que mi fe ha venido y seguimos creyendo. El Señor nos va a usar en sanidad y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a usar en reconciliación de los padres hacia los hijos. Nos va a usar como avivadores para que la gente realmente crea en un Dios vivo y poderoso. Pero ¿sabe? A veces, ¿y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y Jesús respondió: tanto tiempo y no me has visto, Felipe. Romanos 8:15 dice: porque no se les ha dado un espíritu de esclavitud por el cual no hay temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamo: Abba, Padre. Y dice allí en Gálatas 4:6 que al Hijo se le da el espíritu del Hijo por el cual clama: Abba, Padre. Entendí que mi Padre terrenal ya no está y no tengo cómo hablar con Él ni recuperarlo, pero Dios es tan poderoso que envió personas también de carne y hueso, llenas del Espíritu Santo, para que también me den un buen consejo, para que también en tiempos difíciles me levanten la mano, amado hermano. También para que envíen una palabra profética y pueda en tiempos difíciles estar sobre la roca que es Cristo, amado hermano. Y también me dio la responsabilidad de ser el papá de muchedumbres. ¿Quién está acompañando tu vida? ¿Cómo los estás honrando? Yo honro también a las personas que Dios me ha permitido caminar, amado hermano, y les valoro muchísimo los consejos que me han dado. Y de vez en cuando, si puedo, voy, los honro, ya sea económicamente, o los honro con una llamada, o los honro poniéndolos en una foto, porque entiendo que fue mi papito poderoso Dios que puso el querer como el hacer en ese tipo de personas, amado hermano. No estás huérfano. Valora a las personas y la autoridad que en este momento tengas. Ponte sobre tus pies, por favor. Hay una frase final. Esta de las frases es mi esposita la que me incentiva a hacer esta frase. Léala conmigo, por favor, a las 3. 1, 2 y 3. Abba, Padre, tú me guiaste, con tu Hijo el camino enseñaste. Quiero buscarlo, seguir su querer, amarlo y ser padre como tú con poder. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor.